Muy bien, vamos a dar paso a esta sesión con la discusión sobre política y cultura en América Latina. Para introducir a nuestros conferencistas, invito a este podio al señor Armando Montenegro, Chairman de BTG Pactual. Bienvenido, doctor Montenegro, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer y para BTG Pactual es un placer colaborar e impulsar este evento esta tarde. Tenemos de verdad un panel de lujo. En primer lugar vamos a escuchar a Carlos Granés. Carlos Granés es colombiano, él nació en Bogotá. Acaba de publicar un libro extraordinario, yo diría que es un éxito editorial, que es El Delirio Americano, donde hace una compleja correlación y entrecruzamiento entre la política, la historia, la cultura en América Latina. Él antes había publicado un libro denominado El Puño Invisible, que ganó el premio de ensayo Isabel Polanco. Carlos está con nosotros y nos va a dar una conferencia sobre los temas centrales de su obra. Y después va a conversar con Michael Reed. Michael Reed fue el editor de América Latina del Economist durante muchos años. Tiene un libro también muy importante para entender América Latina que se denomina El continente olvidado. Y Michael fue el autor de la columna Bello en el Economist durante muchos años. Acaba de publicar un nuevo libro sobre España que esperamos a que llegue a Colombia muy pronto. Y después de la conferencia de Carlos, va a conversar con ellos Gabriel Silva, que es una persona muy conocida, con una trayectoria en la vida pública pues, muy importante. Fue embajador en Washington, ministro de Hacienda, consejero de varios presidentes, un gran escritor y un agudo comentarista de la vida pública colombiana. Entonces, les pido el favor que recibamos a Carlos Granés con un gran aplauso. Carlos, por favor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a Sofondos, a Santiago Montenegro, a Armando Montenegro por esta invitación, a ustedes por estar aquí oyendo esta conferencia que pretende abordar un tema que creo que es de vital importancia no solamente en América Latina, sino en el mundo entero, que es el estado actual de la democracia, de la salud democrática. Hemos visto últimamente cosas que nos sorprenden en Israel, en Hungría, en Polonia, en Turquía, en Estados Unidos, que hablan de un periodo en donde debemos prestar atención y estar alerta a lo que está ocurriendo con los procesos democráticos o con la democracia liberal. Yo en esta conferencia me voy a limitar al caso latinoamericano, que es el que he estudiado, que también está en crisis. Y lo que voy a decir, o lo que intentaré demostrar, es que no es casual que atravesemos por un momento de crisis. Y no es casual porque nuestra tradición intelectual históricamente ha sido hostil a la democracia liberal. Eso es lo que voy a intentar explorar y demostrar en la charla de hoy y que es una de las tesis que manejo en mi libro Delirio Americano. Esta exploración podría remontarse al siglo XIX, pero me voy a limitar a eventos fundamentales del siglo XX en donde claramente se aprecia cómo nuestros intelectuales han demostrado cualquier cosa menos un interés por arraigar la democracia liberal en América Latina. La historia que voy a contar empieza a inicios de siglo, en 1900, en realidad un poco antes, en 1898. Ese año ocurre algo determinante para la historia intelectual latinoamericana, intelectual y cultural, y es que Estados Unidos entra en guerra con España para arrebatarle las últimas colonias, Puerto Rico y Cuba. Esto inmediatamente
genera un shock emocional en toda la región. Pareciera que las predicciones de José Martí, ese mártir cubano, gran poeta y gran intelectual, se cumplían. Martí había estado como corresponsal en Estados Unidos y había percibido cierto interés imperial de Estados Unidos por las colonias españolas del Caribe. Bueno, pues con la guerra se cumplen esos presagios y hay una reacción furibunda, vehemente, de parte del gremio ilustrado latinoamericano. Inmediatamente se escriben en los diarios frases furibundas. Se tilda a los estadounidenses de calibanes, de bárbaros, de aborrecedores de la sangre latina, de la raza latina incluso. Y todas estas quejas, todas estas protestas, todo este sentimiento de agravio se resume en 1900 en un libro que va a tener un impacto ideológico, cultural e intelectual de enorme influencia en América Latina que llega hasta nuestros días. Y seguramente cuando empiece a hablar de este libro les sonará familiar la música de fondo. Quien resume o quien agarra todas estas ideas y las sistematiza fue un intelectual uruguayo llamado José Enrique Rodó, que escribió un libro, como digo, supremamente influyente, llamado Ariel. En este libro se propuso la enorme tarea de frenar cierta fascinación que estaba detectando entre los jóvenes latinoamericanos por el poderío estadounidense. El imperio yanqui había dado una demostración de fuerza descomunal y esto podía resultar seductor para los jóvenes. Bueno, pues, ¿cómo se propuso Rodó frenar esa influencia? Inventándose una identidad latinoamericana, explorando los vericuetos del alma latina para demostrar no solamente que eran distintas a lo sajón, sino incompatibles. Mientras los estadounidenses podían ser unos genios del utilitarismo y del pragmatismo y hacer avenidas, carreteras, tener poderío militar, no sabían absolutamente nada de los refinamientos del espíritu. Ellos se inclinaban hacia el utilitarismo y el pragmatismo, los latinos nos inclinábamos hacia el ideal desinteresado del espíritu. ¿Eso qué suponía? Que nosotros éramos los llamados a crear esas piezas o esas piedras fundamentales de la civilización que son el arte, la ciencia, la moral, la religión y la política de ideas. Ellos sí podrían tener muchos Thomas Alva Edison y hacer muchos bombillos, pero jamás un Rubén Darío, un verdadero creador. Esto claramente era una reacción a una derrota. Por algún lado teníamos que demostrar algún tipo de superioridad. No la íbamos a tener en el campo militar, no la íbamos a tener en el campo económico, pero sí la íbamos a tener en el campo moral y creador. Podría no haber tenido mayor repercusión esta diferenciación de lo latino y de lo sajón, de no ser porque Rodó añadió un otro elemento, el de la política. Él exploró y se interesó por el sistema político norteamericano, la democracia liberal, y la descartó como posibilidad para América Latina, por una razón evidente para él, y es que la democracia liberal igualaba al pueblo por el común denominador más bajo. Era un abuso del número. Para América Latina recomendaba un sistema de gobierno muy distinto, que era el de la superioridad jerárquica, superioridad entendida como una capacidad mayor de amar. El gobierno latinoamericano debía basarse en el gobierno de las pequeñas élites selectas, de la élite espiritual, de la aristocracia del espíritu. Es decir, una pequeña cúpula de ilustrados que supieran entender los designios de sus naciones. Esto, el arielismo, supuso un giro radical tanto en la cultura como en la política latinoamericana. En los años que siguieron, desde 1900 hasta 1912, los artistas, los poetas, emprendieron cierto compromiso con lo latinoamericano, con lo latino, y empezaron a explorar en sus obras elementos americanos. Hasta ese momento, la poesía de la época, el modernismo, se había nutrido de fuentes totalmente exóticas. Si ustedes recuerdan a Rubén Darío, él habla
de los centauros, de las náyades, de los frisos grecolatinos. Un poeta colombiano como Guillermo Valencia le dedica sus dos más famosos poemas a las cigüeñas y a los camellos, que son animales totalmente exóticos para la fauna tropical. Sin embargo, después del arrianismo, todos los poetas emprenden una exploración americana, asumen el compromiso americano y empiezan a poblar todos sus poemas de referencias americanistas. Por ejemplo, el cartagenero Luis Carlos López, el Tuerto López, empieza a hablar de los personajes de la provincia, del boticario, de la solterona, de los zapatos viejos, de temas mundanos. Cambia radicalmente la cultura, se americaniza. Y en política también. En política, ciertos intelectuales, como el peruano Francisco García Calderón, deciden encontrar la fórmula de gobierno que se adapta a la raza latina o a la idiosincrasia latina. ¿Y qué encuentra? Claramente la figura del caudillo autoritario. ¿Por qué? Bueno, pues en esa época se creía que las razas tenían distintas inclinaciones y América Latina, que era un revuelto de muchas razas, se veía afectado por la disidencia de inclinaciones y eso supuestamente detonaba la anarquía. Lo que se necesitaba entonces era un gran caudillo que amansara al pueblo, que homogenizara la raza y que finalmente pudiera otorgar la libertad. No entendían la libertad como un derecho natural, sino como una conquista evolutiva, algo que se podía obtener después de un periodo autocrático, de mano dura, ¿no? A esto se le llamó democracia latina y se opuso a la democracia sajona. Ellos tenían una forma de gobierno, nosotras otra muy distinta, en donde el líder autoritario iba a ser la piedra fundamental. Paralelamente, los artistas interesados por este giro americanista empiezan a buscar elementos raigales, vernáculos que pudieran expresar la verdadera identidad latinoamericana, la identidad pura latinoamericana. Y tenemos durante este periodo una explosión artística genial, fabulosa, porque en la Argentina se rescata el gaucho y el gaucho empieza a protagonizar la plástica, empieza a filtrarse en la poesía. En México tenemos el campesino, tenemos el muralismo, en Perú tenemos el indigenismo, y donde el indio empieza a ser protagonista de toda la producción cultural. En las Antillas también el negro, en Brasil el tupí. Se buscan estos elementos esenciales para reforzar la idea de identidad pura, no contaminada. Hay un deseo real de entender qué es aquello que somos durante este periodo. Esto conduce a cierto tipo de ideología que también puede resultarles familiar. El poeta Leopoldo Lugones se propuso rastrear en la historia hasta encontrar un personaje que representara las virtudes puras del argentino y, remontándose hasta las guerras de independencia, encontró el gaucho. El gaucho sería ese guerrero viril que finalmente había expulsado a los españoles de territorio argentino. Esta idea la intentó actualizar para revigorizar la identidad argentina de los años 20 y extrapoló la figura del guerrero vernáculo a la del guerrero moderno, que era el ejército, y le encomendó la misión de expulsar a los nuevos invasores de la Argentina, que eran los migrantes que venían de Europa del Este, muchos de ellos judíos, otros influenciados por el anarquismo y el socialismo. Y así funda el primer fascismo latinoamericano, que es esa idea de pureza, esa idea de identidad prístina, no contaminada por influencias argentinas, y el derecho adjudicado o autoadjudicado de usar la violencia para expulsarlos. En 1929 ocurre algo radical, algo que sacude muy fuertemente a la región, que es el crack del 29. Esto debilita a las élites exportadoras y supone una remesón en el poder latinoamericano. Y desde Guatemala hasta Argentina hay un relevo en el poder. Se producen revoluciones, en realidad fueron golpes de Estado protagonizados por una nueva élite o una nueva casta que es el ejército. Ante la debilidad de los poderes tradicionales entran unos nuevos actores y desde Guatemala hasta Argentina generan golpes de Estado.
en donde los nuevos liderazgos van a coincidir perfectamente tanto con las búsquedas estéticas de esa época como con la definición de líder netamente americano. Van a llegar dictadores, ¿no? Dictadores encargados justamente de hacer lo que proponía el partidario de la democracia latina, forjar nacionalidades. Para eso cooptan todo el arte nacionalista que se había hecho durante el periodo previo y forjan gobiernos, digamos, no fascistas, pero sí muy filofascistas. En Guatemala, por ejemplo, el presidente Jorge Ubico se enorgullecía de autodenominarse como el Hitler guatemalteco. Y un presidente como Getulio Vargas reconocía que el Estado Novo había sido moldeado al ejemplo de la Italia fascista. Esta ola autocrática de dictadores, Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador, Ubico en Guatemala, Tiburcio Carías en Honduras, Somoza, que llega ligeramente después a Nicaragua, Trujillo en República Dominicana, Sánchez Cerro en Perú, Getulio en Brasil, José Félix Uriburu en Argentina, es decir, todo el continente, se salvan Colombia, Chile y Costa Rica, incluso Uruguay tiene una pequeña dictadura durante esa época. Todo el continente se vuelve una fortaleza de nacionalismos vehementes moldeados a la luz de la Italia fascista. Esta es una historia no contada, ¿no? Siempre se asume que América Latina está teñido de rojo y tiende hacia la izquierda. Bueno, la primera mitad del siglo XX fue muy de derecha y muy nacionalista y muy filofascista. Después del 45 ocurre algo importantísimo, otro remesón histórico, y es que el fascismo es derrotado en Europa. Se pelea la Segunda Guerra Mundial, incluso con la complicidad de los latinoamericanos, porque Getulio Vargas envía tropas a luchar a Europa, y el resultado, bueno, es la defenestración de Hitler y Mussolini. Eso inevitablemente genera un dilema. ¿Cómo es posible que Brasil haya enviado tropas a luchar por la libertad cuando no podemos gozar de ella en nuestra propia patria? Esta contradicción acaba en el derrocamiento de Getulio Vargas y en el derrocamiento de todos estos dictadores e inicia una nueva ola democrática. ¿Significa eso que por fin, a partir de 1945, la democracia liberal iba a tener una oportunidad en suelo americano? Sí y no, o no del todo, porque ocurre un fenómeno muy singular. Los antiguos militares, Getulio Vargas y Juan Domingo Perón, que habían sido golpistas, que habían participado en estos gobiernos autoritarios, se dan cuenta de que la época requiere sistemas democráticos. Es el signo de la época, es el signo de los tiempos, la democracia. Eso los obliga a quitarse los uniformes militares, a ponerse saco y corbata y a participar en elecciones democráticas. Llegan a las instituciones de forma absolutamente legítima, pero no se han convertido ellos en verdaderos demócratas. Van a crear un nuevo tipo de democracia que podríamos denominar democracia peronista o democracia populista, que tiene un guión que les va a sonar muy familiar. Se llega al poder mediante las urnas y una vez allí, con una fuerza legislativa potente, se empieza a hurgar la Constitución hasta encontrar un artículo que pueda interpretarse de forma tal que permita expulsar a los miembros del Poder Judicial que no se pliegan a los intereses del líder. Eso fue lo que hizo Perón. Encontró que el artículo 55 de la Constitución de 1853 permitía expulsar a los jueces por mala praxis. ¿Cuál es el argumento que esgrime para justificar esa mala praxis? Haber legitimado los golpes del 30 y del 43 en los que él mismo había participado. Se deshace de los jueces neutrales, mete a jueces de bolsillo e inmediatamente controla todas las ramas del poder. ¿Qué hace inmediatamente después, en 1947? Una constituyente. ¿Y cuál es el primer artículo que quita, que borra de esa nueva constitución? El 77, que impide la reelección. De ahí en adelante solamente le basta aceitar las clientelas sin mantener ese contacto directo con el pueblo para cautivar mayorías y ser reelegido
Otros exponentes: en Ecuador, Velasco Ibarra; en Chile, Carlos Ibáñez; en Brasil, Getúlio Vargas; aquí Jorge Eliezer Gaitán y sobre todo Rojas Pinilla. Bueno, estos populistas tienen cierto auge hasta 1960 más o menos. En ese momento la historia se vuelve a sacudir y vuelven a ocurrir cambios ideológicos o modificaciones ideológicas y nuevos proyectos políticos para América Latina. Sabemos lo que ocurre en el 59. Castro llega al poder. Pero ojo, Castro también hace parte de esa ola democratizadora de los años 40. Él quiere derrocar a Batista, no solamente porque es un dictador, sino porque es un dictador pro-yanqui o amparado por los yanquis. Y eso es lo que más rabia le puede producir en el mundo. Castro viene influenciado por toda esta historia intelectual. Es un cruzado del ideal, como un arielista, es un americanista o un latinoamericanista, un nacionalista latinoamericano, y es profundamente anti-yanqui. Eso, hasta ese momento, es más de derecha que de izquierda. Es algo más asociado al conservadurismo, porque además tiene un elemento hispánico, ¿no?, que asocia la identidad latina como la identidad latina vinculada estrechamente al legado hispánico. Y Castro tiene ese elemento, porque fue educado por jesuitas y la mentalidad jesuita no desaparece del todo de su mentalidad. Llega al poder arrastrado por estas ideas y ahí va a cambiar, desde luego. ¿Por qué? ¿Cuál es el nuevo elemento que va a añadir a ese nacionalismo latinoamericano, a ese imperialismo? Va a añadir un tono victimista y liberacionista. De pronto, el nacionalismo de los años 30, que era vehemente, expansivo, militar, incluso en el caso de Perón con ambiciones continentales, se transforma en un movimiento de liberación nacional. Ahora el nacionalista no lucha por forjar nacionalidad, sino por liberar la nacionalidad. ¿De quién? Obviamente de las cadenas del imperio yanqui, de la economía global y demás. El Che Guevara añade un elemento extra, y es, después de este periodo democratizador, vuelve a legitimar el uso de la violencia en política. En el 63 escribe un artículo en donde dice que es legítimo derrocar gobiernos democráticos mediante la fuerza, porque la democracia burguesa, así la llama, es simplemente una fachada de la explotación imperial. Volvemos a un periodo de violencia política, ¿no? Las ideas no han cambiado tanto, poco a poco se van tiñendo de rojo, porque poco a poco la influencia marxista-leninista llega para impregnar a todos estos movimientos liberacionistas, pero inicialmente tienen un elemento idealista, un elemento latinoamericanista, un elemento casi que incluso hispanista. Tenemos un periodo de fuertes revoluciones que nuevamente, como después del crack del 29, legitima la entrada de los militares que vuelven a dar golpes de Estado, y tenemos este periodo militarista, dictatorial, autocrático, que se prolonga casi que hasta 1990. Empiezan a caer las dictaduras latinoamericanas de esta época hacia 1978, pero finalmente será en el 90, con la caída de Pinochet, que podemos dar por concluida esta etapa autoritaria, dictatorial y revolucionaria. La caída del comunismo, la caída del muro de Berlín, también hace que muchas guerrillas reconsideren su lucha armada y poco a poco se vayan deshaciendo o van siendo aplastadas o se van reintegrando a la vida civil. Hacia 1990, excepto Colombia, Guatemala tarda un tris más, pero va en esa dirección. Hacia 1990 la lucha guerrillera acaba, las dictaduras acaban y empieza una nueva ola democratizante, que es en la que estamos aún hoy en día. Supone esto que por fin en 1990, después de toda esta historia de hostilidad hacia la democracia liberal, esta forma de gobierno o este pensamiento tiene una oportunidad en América Latina. Bueno, sí y no, sí y no. Muchos gobernantes durante esta época se han dedicado a refundar países. Eso es algo significativo de este periodo. Venezuela, Ecuador y Bolivia han cambiado de nombre, han cambiado de constitución y han sido reestructurados de raíz. Esto tampoco es casual.
En 1891, en un ensayo muy famoso y muy influyente que se llamó Nuestra América, José Martí decía lo siguiente: gobernante en un pueblo joven significa creador. Y creo que América Latina tiene cierto complejo de pueblo joven o de nación joven, cuando en realidad somos bastante viejos como nación. Somos desde luego mucho más viejos que las naciones asiáticas, que la India, que Corea del Sur, pero también somos más viejos que Italia o que incluso Alemania, que la nación alemana. Somos naciones viejas y sin embargo todavía tenemos esta idea de que somos naciones jóvenes que necesitan ser recreadas, refundadas sistemáticamente. Incluso en el discurso del Nobel de García Márquez, él da a entender que todavía no podemos ser juzgados por la vara moral o política occidental porque somos jóvenes, porque estamos todavía intentando buscar nuestra propia identidad y que en ese camino arduo inevitablemente hay errores y hay dictaduras y hay salvajismo. Está intentando justificar nuestras deficiencias políticas por nuestra juventud como naciones. E insisto, no somos jóvenes como naciones. Sin embargo, los líderes que llegan en este periodo tienen esa pasión refundadora, creadora, que se manifestó con muchísima claridad en el chavismo, en el correísmo y en el levismo, pero que todavía sigue vigente. Pensemos en la última camada de presidentes que llegó al poder en América Latina. Al menos 4 o 5 prometieron cambios radicales, transformaciones radicales, cambiar la historia de sus países. AMLO en México propuso una cuarta transformación, la 4T, que significaría un hito en la historia de su país tan significativo como la independencia o la Revolución Mexicana. Un poco más abajo, Nayib Bukele ha convertido su país en un experimento de visiones futuristas en torno al funcionamiento de la criptomoneda, ciudades futuristas, Bitcoin City, que sería un paraíso de la libertad. Más abajo, en Costa Rica, Rodrigo Chávez llegó con esta frase al poder: no vengo a poner orden en la casa, vengo a reconstruirla. Y desde entonces ha establecido una tensión inusitada en un país como Costa Rica con el poder judicial. Más abajo, Pedro Castillo llegó como un enviado de la historia para acabar con 500 años de colonialismo, para acabar con el racismo estructural del Perú, para finalmente vincular al pueblo a las instituciones. Una vez espantada la humareda del discurso, lo que nos encontramos fue un presidente supremamente débil que había llegado por azar, por la fragmentación política, en donde, a diferencia de El Salvador, en donde hay un líder poderoso que arrastra multitudes, aquí lo que teníamos, al igual que en Guatemala, era una multiplicación de pequeños actores políticos, de pigmeos incapaces de arrastrar mayorías y de gobernar. El resultado son las alianzas entre ellos para gobernar o legislar a favor del autointerés o de intereses corruptos. Por eso Pedro Castillo estaba investigado por la Fiscalía. Para colmo, daba un autogolpe de Estado, que fue una cantinflada que acabó con él en la cárcel, en donde también están Fujimori y Alejandro Toledo. Parece ser que la presidencia es la antesala de la cárcel en Perú, o del suicidio, como Alan García. En fin, nos quedan 2 países más, Chile y Colombia. Chile también catapultó a la presidencia a Boric con la promesa de una constituyente o de una nueva constitución refundacional. Se iban a alterar las instituciones republicanas chilenas, se iba a cambiar el nombre del país. Bueno, sabemos qué fue lo que pasó. El aterrizaje a la realidad fue supremamente abrupto y Boric no tuvo más remedio que dar un salto vertiginoso hacia la responsabilidad y casi que a la adultez. Y está Colombia. Colombia, lo sabemos, ha elegido al presidente Petro también con la promesa, una promesa de cambio histórico, de cambio radical del país. No solamente eso, ha socializado ideas de una ambición descomunal, ¿no? Vamos a ser la potencia mundial de la vida, vamos a ser la vanguardia en contra del cambio climático para evitar la extinción del género humano, vamos a alcanzar la paz total. Son ideales que convierten a Petro casi que en un cruzado del ideal. Su gabinete lo organizó de forma tal que un sector
respondiera a esas ambiciones. Hay bueno, esto en realidad es válido hasta hace 2 días, ¿no? Porque Petro con su cambio de gobierno no solamente dañó la gobernabilidad del país, sino mi ponencia. Entonces, suponiendo que estamos en el escenario anterior, habría un ala en donde los ministros son activistas que buscan el ideal moral, ¿no? El cambio climático, la paz total, la reforma de la salud, ¿no? Y habría otra ala del gabinete posibilista, más atada a la realidad. Sabemos lo que pasó. Ahora el ala posibilista pragmática salió y no ha sido reemplazada del todo por activistas, pero sí por fieles, por escuderos del proyecto del presidente Petro. El resultado es un gobierno con unos ideales descomunales, ¿no? Pero sin gobernabilidad, sin coalición de gobierno que permita encauzarlos a través de las reformas constitucionales. Vamos a ver qué pasa. El caso es que estos nuevos gobernantes tienen algo de lo que decía Martí en su frase de 1891. Se creen creadores, se creen demiurgos que a través de su palabra van a moldear aquello que les permite gobernar, que es pueblo, que es multitud. El presidente Petro lo decía en sus memorias, en las últimas páginas, cuando hablaba de lo que él llamaba una campaña mágica, que es el líder comunicándose con el pueblo y con el poder de su palabra, atravesando corazones, generando vendaval y uniendo a átomos sociales en una sola entidad que se llama multitud. Y estas son palabras de Petro: la multitud es lo único que cambia la historia, ¿no? Ese es el delirio, digámoslo así, de los caudillos populistas. Están creando pueblo porque el pueblo finalmente es lo que cambia la historia, lo que desde la calle impulsa transformaciones sociales. Ahora que la gobernabilidad está en cuestión, vamos a ver si la calle va a convertirse en un actor importante en la política nacional. Yo lo dejo acá, seguramente vamos a hablar de esto con Michael y con Gabriel. Muchas gracias.